Gracias, Pastor Francis, por esta hermosa invitación. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da a través de estos medios, aunque estamos lejos, sentirnos cerquitas uno del otro, ¿verdad? Acompañarnos, orientarnos. Y bueno, agradezco mucho la invitación. Es para mí verdaderamente un privilegio poder compartir estos minuticos con ustedes, deseando que lo que vamos a compartir hoy sea de beneficio, de utilidad y de bendición para todos. En especial, y en este caso, para nuestros niños. Recordemos que si yo como padre, como adulto significante, y cuando me refiero a adulto significante, es porque tal vez ese niño no esté con su papá, esté con su abuelo, esté con sus tíos, esté con su hermano mayor. Entonces, a eso nos referimos con adultos significantes. Cuando yo como adulto significante estoy bien, pues mi hijo va a estar bien. Y eso es lo importante y es lo que vamos a estar trabajando esta noche. Efectivamente, gracias Francis por mencionarlo. Sí, tuvimos la dicha de en Caracas, en la capital de Venezuela, estar durante 6 años con el Club de Conquistadores Regalos de Dios, un club inclusivo que por supuesto dentro de sus filas marchaban jóvenes y niños con discapacidad intelectual. Luego el Señor nos llevó hasta Puerto La Cruz y allá también tuvimos la oportunidad de formar el Club Regalos de Dios Puerto La Cruz. Ahí estuvimos 3 años y bueno, fue una experiencia maravillosa de la cual he crecido muchísimo, he aprendido mucho y bueno, ese por supuesto es uno de los ministerios que el Señor me ha permitido considerar como mío, en el que me deleito en servirle. Pero bueno, vamos entonces a entrar en el tema que nos trae hoy. Y el tema que vamos a compartir, pues está relacionado. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar la segunda diapositiva para que nuestros hermanos pues puedan ir apreciando lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. Justamente lo hemos titulado Canalizando la energía de nuestros hijos, ¿verdad? A veces nada fácil, a veces un trabajo bien fuerte, pero ahí hay unas palabritas de ánimo que el Señor nos dice a todos, no te detengas. Así que esa es la invitación que queremos hacerles a ustedes como padres, como adultos significantes, no se detengan. Y en nuestra segunda diapositiva, pues justamente quiero mencionarles que el tema de hoy está relacionado con la forma de canalizar la energía de nuestros niños. Y cuando hablamos de energía, pues la podemos describir tal vez en niños que no paran de moverse. Y cada vez que yo haga la descripción de un niño, me gustaría que ustedes lo pensaran y lo visualizaran. ¿Tienen algún niño cercano así o lo han conocido? Vamos a ir haciendo este ejercicio. Y bueno, estos son niños tal vez que no paran de moverse y manifiestan esa energía a través de la acción. El pequeño está en constante actividad. Juega, rompe cosas, pone nerviosos a los adultos que le rodean, en fin, a veces se puede convertir en una situación de conflictos, ¿verdad? Pero, ¿saben? Es normal que los pequeños muestren vitalidad y sean activos, pero al mismo tiempo es fundamental que desarrollen hábitos adecuados y sanos para emplear esa energía de forma productiva y de forma positiva. Vamos a pasar a la siguiente, a la tercera lámina. Aquí quiero compartir una cita maravillosa que la autora Kay Guzman refirió al respecto de lo que vamos a estar trabajando hoy. En su libro Obediencia Fácil, en la página 223, miren qué interesante ella nos expresa esto. Dice, quizás nosotros como padres procuramos demasiado cambiar la personalidad de nuestros hijos, cuando deberíamos estar canalizando su personalidad hacia el servicio a Dios. Entonces, aquí ella nos menciona algo interesante. Nuestro rol no es cambiar. Nuestro rol, ¿cuál es? Canalizar esa energía. Dios, entonces, hizo a nuestros hijos, continúa diciendo ella, como son a causa de un llamamiento especial que tiene para ellos. Y yo en este momento quiero hacerle una pregunta de reflexión. ¿Usted ha entendido justamente que su hijo ha recibido desde el mismo momento de la concepción, aunque tal vez usted no lo sabía, pero el Señor sí lo sabía, un llamamiento especial? Aquí lo dice, Dios hizo a nuestros hijos como son a causa de un llamamiento especial que tiene para ellos. Creo, dice ella, que pueden ser de voluntad firme para Jesús.
hiperactivos para Jesús, conversadores para Jesús o sensibles para Jesús. Qué maravillosa cita. Y yo me permito en este momento compartir un testimonio que es el de mi esposo. Mi esposo en algunos momentos, pues yo tuve la oportunidad de conocer a algunas de sus maestras. Ustedes saben que el mundo adventista es pequeño, ¿verdad? Aunque uno crea que no. Y conocí a algunas de sus maestras que estuvieron con él cuando él estaba pequeño, en preescolar, en primaria. Y justamente lo que referían es que lo único es que él era muy hablador. Mi suegra en una oportunidad también me refirió eso, que las quejas de las maestras eran porque él era muy hablador. Y cuando yo leí esta cita, se me vino a la mente justamente eso. La personalidad de mi esposo fue canalizada no a que cambiara, no a que dejara de hablar, sino a que se convirtiera en un conversador para Jesús. Y es literal, mi esposo no para de hablar. Así vayamos en el ascensor, donde vayamos, él tiene que decir algo, ¿verdad? Y qué hermoso es que esas palabras que se dirijan a esas personas, pues sean relacionadas con Jesús y la esperanza que Él nos brinda. Entonces es posible y es lo que el Señor nos pide. Es entonces nuestra responsabilidad que desde pequeños, pues ellos puedan comprender que son llamados por Dios. Ese es su rol y ese es mi rol. Que Dios espera de ellos amor y obediencia, porque desea verlos felices. Y cuando nosotros le obedecemos, somos felices. Por eso es importante que nosotros como adultos reconozcamos que la adquisición del autocontrol en nuestros niños, esta palabra es muy importante, del autocontrol, de saberme controlar, de aprender a controlarme, es parte del aprendizaje de la obediencia. ¿Y saben por qué? Es una de las lecciones espirituales indispensables de aprender en la niñez y forma una parte fundamental en una relación con Dios que dura toda la vida. Imagínense esto. ¿Por qué sucede esto? Porque si los niños no aprenden a tener dominio propio y obediencia durante la infancia, más tarde la vida cristiana les va a parecer restrictiva. Decirle no, por ejemplo, a las drogas, a la presión social, va a ser más difícil para ellos. Entonces van a llegar a preferir la gratificación instantánea de cada capricho y, por supuesto, ese tipo de religión que su máxima es, hazlo si te parece bueno. Entonces vean lo importante de establecer justamente esto en el ámbito de la obediencia, el autocontrol. Entonces, hasta aquí hemos comprendido que la mayoría de nuestros niños muestran vitalidad y son muy activos. ¿Por qué? Porque necesitan descargar tensión, porque están descubriendo el mundo, en fin, así los creó Dios, ¿verdad? Con un propósito. Pero hay tres aspectos que quiero compartir cuando hablamos de la energía de nuestros niños. Y quiero presentarles a tres tipos de niños. Estos aspectos los voy a compartir describiendo tres tipos de niños. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la número 4. Quiero presentarles a este niño. En primer lugar, al niño con inteligencia kinestésica. ¿Qué término es este? ¿Alguna vez alguno de ustedes había escuchado esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Saben que en el año de 1983, un psicólogo llamado Howard Gardner revolucionó el concepto de la inteligencia y distinguió 8 tipos de inteligencia, pero hoy en día tenemos aproximadamente 12, ¿ok? Pero son inteligencias que nuestros niños pueden desarrollar y desarrollan. Entonces tenemos, por ejemplo, la inteligencia musical, ¿verdad? La inteligencia lógico-matemática, o entre muchas otras, o la inteligencia kinestésica. Y esos son los niños que voy a mencionar en este momento. Los niños que presentan este tipo de inteligencia se caracterizan por algunos puntos. En primer lugar, tienen muy desarrollado el sentido de ritmo y la coordinación. Entonces, si mi niño, por ejemplo, yo a los 9, 10 años creo que dejé las rueditas de la bicicleta, pero ahora en la actualidad nosotros vemos niños de 4 y 5 años montados en patineta, montados en bicicleta sin las rueditas de atrás. Son niños que justamente, aparentemente, pueden desarrollar o están desarrollando una inteligencia kinestésica. Muestran mayor facilidad para aprender de las experiencias concretas. ¿Qué son las experiencias concretas del aprendizaje? Bueno, son, por ejemplo, salidas al campo y aprenden mucho más de esas salidas, construcciones de modelos, haciendo cosas, participación en dramatizaciones, aprenden mucho más detalles, en el caso, por ejemplo, de dramatizaciones bíblicas.
Aprenden mucho más detalles e información de esas historias cuando ellos son los que actúan, los que forman parte de eso, que simplemente escuchando una narración de historia. Juegos, ejercicios físicos, es decir, aprenden a través de la experiencia directa y de la participación. Y también pues demuestran importantes destrezas en tareas que requieren de empleo de motricidad fina o gruesa. Y son esos niños que desde muy pequeñitos ya toman el lápiz de forma adecuada, empiezan a colorear respetando los márgenes. Entonces son niños que nos pueden dar una indicación de que son niños con una inteligencia kinestésica. Pero ¿por qué es importante que como padres identifiquemos esto? Bueno, porque de esta forma yo puedo empezar a canalizar la energía de mi hijo. Si mi hijo cumple con estas características, pues esto me da una idea de por dónde puedo empezar, y una de esas ideas es la administración del tiempo de ocio o tiempo libre. El tiempo de ocio no tiene nada de malo, es un espacio que se le da al niño, ¿verdad?, para que realice diversas actividades. Pero cuando ese tiempo de ocio inclusive no tiene un propósito, no está planificado, ahí es cuando están los problemas. Entonces es un niño que se convierte en un niño con conductas disruptivas, con conductas, hace muchos daños, se mete mucho en problemas. Entonces, si yo sé que mi niño tiene estas características, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo lo voy a colocar, lo voy a inscribir en actividades que van a fortalecer justamente esta área. Este es un tipo de niños que, por supuesto, aunque requiere del movimiento, del toque, de la experiencia de aprender, es un niño como cualquier otro niño que también requiere de estructura, requiere de límites y de autocontrol, porque de nada le va a servir ser hábil en algún área en específico si no desarrolló herramientas emocionales y si no fortaleció su personalidad. Y esto es muy importante. Vamos a la siguiente. Les quiero presentar a nuestro segundo niño. Este niño está en constante estado de nerviosismo, de impulsividad, de inquietud. O bien sea porque se ve contagiado de sus padres, porque eso también puede suceder, o por desconocimiento de sus propias emociones que lo desbordan. Cuando un niño no sabe expresar lo que le pasa, no sabe comunicarlo, pierde el control hablando emocionalmente. Entonces no sabe cómo dar a entender lo que siente, o también porque inconscientemente no siente estructura. Y un niño sin límites, sin estructura, se siente desprotegido, vulnerable. Y aunque no lo exprese con palabras, sí lo manifiesta con su conducta. Entonces estos niños se caracterizan por algunos síntomas importantes o signos importantes. Alteraciones en el apetito. Si mi niño está presentando esto, eso es importante que yo pueda prestar atención. Problemas de sueño. Son niños muy irritables, se levantan molestos o se levantan tristes. Esto es necesario verlo y trabajarlo. Son niños con muchos miedos y angustias constantes, dolores de cabeza, molestias estomacales. Pero entonces, si yo he identificado que tal vez mi niño o algún niño que yo conozco pudiese identificar esto, ¿qué debo hacer? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo canalizarlo? Bueno, en primer lugar, sé tú el mayor ejemplo. Una actitud nerviosa por parte del adulto significante o enfadada se contagia. Eso se contagia. Es importante que como adultos comprendamos su estado, que entendamos que el que está alterado es el niño y seamos nosotros los que transmitamos la calma que necesita. Pero nosotros no vamos a ser capaces de transmitir esa calma si esperamos al tercer o cuarto llamado, cuando ya yo estoy cansado, cansada, ya estoy alterada, ya veo que no me hizo caso. Entonces, cuando estamos empezando este proceso de obediencia y de querer que el niño pueda actuar y responder al primer llamado, si ya yo sé que mi niño no responde al primer llamado, entonces yo a partir de ahí, yo me levanto, hago el llamado, me levanto y voy y le ayudo con la acción. Le ayudo, no es que yo lo voy a hacer, es que si yo le digo, recoge por favor eso, recoge esos cuadernos,
Y yo sé que él no lo va a hacer, yo me levanto, me coloco a un lado y le señalo, por favor, recoge esos cuadernos. Antes de hacer el tercero o el cuarto, donde ya yo estoy muy molesta y por supuesto no voy a actuar ni con calma ni con serenidad, ¿verdad? Otra indicación, le podemos ir dando clic a la diapositiva para que vayan saliendo. Utiliza el juego, porque a través de diversos juegos nosotros podemos canalizar la energía de nuestros niños. La anterior. Nuestros niños, a través del juego podemos justamente canalizar esta energía. Y estos juegos deben tener una finalidad constructiva, porque les digo esto, la estrategia que a veces y que es muy común de desfogar o de desestresarse mediante golpes, a veces hay una recomendaciones de que vaya a la almohada cuando estamos hablando de niños y golpea la almohada cuando sientes rabia, no es una buena idea. ¿Saben por qué? Porque como todavía son personas en formación de carácter y personalidad con inmadurez propia de su desarrollo, terminan manteniendo ese aprendizaje y generalizándolo en su vida adulta. Eso es una estrategia que tal vez para los adultos nos pueda funcionar en algún momento, pero para los niños no. Esto lo van a generalizar, es decir, así como yo respondo cuando me siento mal, aunque yo crezca, voy a seguir respondiendo de la misma forma y es dando golpes a algo. Entonces es el adulto que rompe paredes, que rompe puertas, cuando siente frustración, cuando siente molestia, ¿está bien? Entonces, no, es bueno brincar la cuerda, ir al parque. Entonces, como todo niño, mi querida hermana, hermano, amigo, es un niño que requiere de tiempo. Permítele un espacio en casa donde él pueda brincar, pasar puentes y para eso, mis queridos, pues nosotros requerimos tiempo y para eso nosotros debemos organizarnos y eso es muy importante. Otro aspecto que nos puede servir para canalizar a nuestros niños es la relajación. Luego del juego, para descargar energía, es importante que podamos usar técnicas de relajación. Y la mejor son los ejercicios de respiración, ¿ok? Esto es importante hacerlo en un espacio en casa, si es posible, únicamente destinado a la relajación o la tranquilidad. Cuando hablo de relajación, mi hermano, no me estoy refiriendo a dejar mente en blanco, no. Estoy refiriéndome a un espacio en el que yo voy a ser consciente de mi respiración. Esto va a traer una relajación cada vez que yo soy consciente de la forma como expulso el aire y como lo inspiro, ¿verdad? De esta forma mi cuerpo va a tener una relajación física y esto es muy importante. ¿Cómo debe ser este espacio? Muy importante, libre de estímulos que aumenten la energía, como por ejemplo las tablets o los televisores. Si yo tengo un balconcito y tal vez ese balcón lo pueda dedicar para eso, entonces ese puede ser el espacio. Vamos a acudir a este espacio cada vez que nuestros niños necesitan relajarse. Los niños necesitan la continua estimulación, el juego, la diversión, pero también es importante enseñarles el control de sus emociones. Esto es necesario. Otro punto es olvidar las etiquetas. Cuando por una conducta le decimos a un niño que es malo, que es terrible, que es insoportable, esto es lo que él interioriza y él se queda con esta idea. Y esto es algo que con el paso de los años va creando una herida y una concepción muy negativa sobre sí mismo. Entonces, aquí se nos invita a limitarnos, a etiquetar la conducta, es decir, estás nervioso, estás muy impulsivo, te veo inquieto, pero eso no lo hace un niño malo, un niño desobediente, ¿ok? Nuestras palabras, y dice en libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, que nuestras palabras fijan los pensamientos y las conductas. Entonces vean lo cuidadosos que nosotros debemos ser con lo que decimos. Tal vez una conducta que queremos erradicar la estamos afianzando cada vez que nosotros, ay, ella es la calladita, ella no saluda, ella no le gusta saludar, o esta es la tremenda, o este es el desordenado. Eso en vez de ayudar está empeorando la situación. Vamos a la siguiente, diapositiva 7. Ahora te quiero presentar, imagínense ustedes, a un niño alimentado pero no nutrido. ¿Ustedes han escuchado esto? Y no estoy hablando de un niño que físicamente se ve delgadito, que le falta... No. Un niño que físicamente, aparentemente, está muy bien alimentado, pero no está nutrido. ¿Qué quiero decir?
Miren esto, un estudio europeo iniciado en el año 2008 revela que la dieta de la madre durante el embarazo y la alimentación del niño en sus primeros años de vida puede determinar la conducta del pequeño. La investigación ha analizado el efecto que tiene sobre el desarrollo cognitivo, sobre el desarrollo emocional y conductual de los niños, la ingesta de los tipos de alimentos durante la gestación hasta los 9 años de edad. Entonces, la alimentación que demos a nuestros niños influye en su desarrollo cognitivo, emocional y conductual. Y esto lo dice la ciencia desde hace muy poco relativamente, pero el Señor hizo esta recomendación hace muchos años. En el libro Consejos para Salud, en la página 79, dicen, muchos niños han sido víctimas de fuertes abusos a causa del cuidado impropio que han recibido. El alimento excesivo y dañado era la verdadera causa de su inquietud. Mientras más alimento se le daba, peor se comportaba. Qué increíble, ¿verdad? Aquí el Señor nos muestra de qué forma la alimentación, el cerebro y la conducta están íntimamente relacionados. Si yo como padre estoy preocupada por la conducta de mi hijo, estoy orando por eso y estoy aplicando las estrategias que a nivel profesional en cuanto a conducta me recomiendan, también es mi deber velar por el tipo de alimentos que le estoy ofreciendo a mi hijo. Hace un poco tuvimos un taller online con una nutricionista, la doctora Mayerlin Zavala, y ella nos refería a esto, y a mí esto me impresionó, y de ella es que tomé la premisa del niño alimentado pero no nutrido. Y ella decía, es increíble la cantidad de alimento malsano que nuestros niños el día de hoy están alimentando. Con un juguito de cartón, con un pancito de bolsita. Todo esto trae mucha glucosa, mucho azúcar, que va dañando muchos aspectos del desarrollo de nuestros niños. Y que tal vez requiere un poquito más de tiempo poder enviarle la merienda hecha desde casa, pero es algo que en el presente y en el futuro se va a ver reflejado en nuestros niños. Relacionado con las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias no solamente se manifiestan a través de picazón, de prurito, de manchas en la piel, no, también se manifiesta a través de la conducta. Cuando nosotros estamos trabajando con niños con autismo o con déficit de atención con hiperactividad, hacemos mucho énfasis. Algunos padres no creen mucho en lo de la dieta libre de gluten y de caseína, de lácteos, de azúcar. Pero es que si a ver, vamos, estos alimentos, la leche, todos estos alimentos no son fáciles de digerir. Si nosotros los pudiéramos alejar de nuestra dieta, nosotros como adultos también nos haría mucho bien, sin hablar del azúcar, sin hablar de otras cosas que verdaderamente para nada alimentan, pero que es lo que damos a nuestros niños o nosotros mismos consumimos y vemos entonces reflejado en su comportamiento. Es importante entonces, miren, cuando nosotros aplicamos un tipo de dieta, estoy hablando de niños específicamente con una condición, a veces esa reacción de desintoxicación a los 3, 4 días, a veces es inmediato, al otro día ya vemos algunos cambios a nivel conductual. Entonces, por supuesto, hay algo muy interesante y de mucho cuidado al momento de hablar de la alimentación que nosotros damos a nuestros niños relacionado con la conducta que ellos manifiestan. Y bueno, por último, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Quiero presentarles al niño con hiperactividad o niños con un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Y aquí quiero explicar algo bien importante, porque saben, en la actualidad, pues muchos de nuestros niños están siendo diagnosticados con esta condición, el TDAH o déficit de atención con hiperactividad. ¿Cómo son estos niños? ¿Qué características presentan? Podemos pasar a la siguiente. En primer lugar, presentan un patrón persistente de inatención, de hiperactividad, de impulsividad, que esto va a interferir con la forma en que ellos funcionan y con su desarrollo. ¿Está bien? Con frecuencia también fallan en prestar la debida atención y en mantener la concentración y la atención a los detalles. Cometen muchos descuidos por error en las tareas escolares, y entonces una de las quejas que recibimos desde la escuela o en el trabajo en caso de ser adultos o en otras actividades. No prestan atención a los detalles que para nosotros pueden ser obvios, pero para nuestros niños no lo es.
Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades incluso recreativas. Y vean qué interesante. ¿Por qué recreativa? Porque si es una actividad que a cualquier niño le interesa. Porque cuando estamos hablando de niños hiperactivos, de niños con déficit de atención e hiperactividad, estamos hablando de niños que orgánicamente requieren de ayuda, requieren de esfuerzo. Si un niño sin un diagnóstico requiere de este apoyo a nivel conductual, imagínense un niño en el cual sus neurotransmisores no funcionan de la manera correcta, es decir, no se manejan en su cerebro ni por los canales regulares ni en las cantidades regulares. La dopamina que debería estar en cierta cantidad elevada, por el contrario, está mínima. La otra que debería estar mínima, entonces está en exceso. Entonces son niños que requieren de mucho apoyo. Por más que quieran, en cierta oportunidad un alumno de mi hermana que tenemos la misma profesión, decía, maestra, por más que quiero, es que no puedo quedarme quieto. Y es justamente cuando el niño empieza a comprender lo que sucede, es justamente lo que ellos expresan. Por más que quieren, no pueden quedarse quietos, pero nosotros podemos brindarles esas herramientas que los van a ayudar a servir y a canalizar toda esa energía. Con frecuencia también tienen dificultad para organizar las tareas. Podemos darle clic y las actividades. Por ejemplo, dificultad para gestionar las tareas secuenciales. Cuando, por ejemplo, ¿qué es una tarea secuencial? Bueno, vamos a organizar el momento en que nace la semillita hasta que crece el árbol. Eso para él se le dificulta mucho. Dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden. Entonces el padre tiene que estar muy atento, ¿verdad? Pierde mucho los lápices, pierde todo. Descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no le alcanza. Cuando viene a ver, no hizo absolutamente nada y está como si hubiese hecho todas las tareas. No cumple con los pasos. La siguiente, con frecuencia, se distrae con facilidad por estímulos externos. Está haciendo una actividad, pero escuchó a alguien, está jugando con un lápiz y se queda viendo el lápiz. O alguien pasó por la ventana y se queda viendo la ventana. Vamos a pasar a la siguiente. También estos niños se caracterizan por juguetear o golpear, siguiente, la 10, con las manos o con los pies o se retuercen en el asiento. ¿Por qué estoy haciendo énfasis sobre todo en estas características? Porque es muy importante. A veces nosotros como padres observamos cosas, pero por supuesto no sabemos explicar, no sabemos qué pasa o tengo temor de que algo esté pasando y prefiero quedarme quietecita, pero no. Cuando yo logro identificar que algo pasa en mi hijo, que yo sé que mi hijo está requiriendo un apoyo, pero yo no sé cuál es, pero busco esa ayuda. Y aunque por supuesto duele mucho tener un diagnóstico de este tipo, entre más temprano nosotros tengamos un diagnóstico, esa calidad de vida de nuestro niño va a ser mucho más positiva. Porque rápidamente nosotros podemos abordar aspectos que no pudiésemos abordar cuando el niño está más grande, cuando pasa los 12 años, ¿ok? Que va a costar un poquito más. No es imposible, pero va a costar un poquito más. Por eso estoy haciendo énfasis en esto, para que podamos identificar algunas cosas. ¿Está bien? Con frecuencia, pues se levanta en situaciones en que se espera que esté sentadito, él tiene que estar levantándose, se levanta en clase, en la oficina, en otro lugar de trabajo, en caso de los adultos, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar, él no puede estar así. Siguiente. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, ¿ok? Por ejemplo, en adolescentes o adultos puede limitarse a estar inquieto, pero en los niños es mucho más expresivo, más espontáneo. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. No puede. No puede. Está jugando con la pelota, pero de una vez tiene que irse al tobogán y luego tiene que irse a escalar, ¿ok? Puede también hablar excesivamente. Le es difícil esperar su turno. Para él hacer una cola es la cosa más complicada que se le puede pedir. Entonces, yo identifico este tipo de niños en mi iglesia, en mi hogar, con mis vecinos. ¿Cómo puedo canalizar? En primer lugar, las actividades antes mencionadas aplican también para este tipo de niños. Y específicamente para esta condición, ¿ok? Pero los padres deben y pueden también tener estrategias que van a ayudar y que van a facilitar que su hijo aprenda a regularse y a autocontrolarse. Y para ello hay que centrarse en trabajar principalmente en
en torno a algunos puntos que voy a mencionar con ustedes. Primero de ellos es estructuración del ambiente, ¿ok? Esto es muy importante. En hábitos, en rutinas, en organización, planificación, orden. Nuestros niños con un déficit de atención e hiperactividad deben tener un horario visual. Yo se los voy a presentar más adelante. Externalización de la información. Esto es muy importante. Carteles, fotos, dibujos, es decir, dónde van las cosas guardaditas. Y yo puedo ponerle, ustedes han visto cuando entramos a los salones, ¿verdad? Que hay mucha decoración en cuanto a aquí van los cuadernos, aquí. Esto favorece mucho el apoyo en que nuestros niños requieren para organizarse. Internalización de los procesos, es decir, cuando yo le doy una orden, yo necesito asegurarme de que él me entendió. Entonces yo necesito detenerlo un poco y decir, repíteme lo que te dije, por favor. ¿Okay? Cuando él me la repite, cuando él me la dice nuevamente, yo puedo estar segura de que él entendió, que él comprendió justamente lo que él me quiere decir. Quiero presentarles, por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo aquí. Ponerla aquí un poquito más grande. Esta imagen es una recomendación para la elaboración de nuestra rutina, ¿ok? Aquí nosotros tenemos un espacio que utilizamos para regular algunos aspectos emocionales en nuestro niño. Por ejemplo, y esto es muy necesario, aquí tenemos 3 zonas. Estas zonas deben estar en algún espacio de nuestra casa. Zona roja, zona azul y zona amarilla. Cada una de estas zonas demuestran una emoción y cuando nuestro hijo, nosotros lo identifiquemos de que está triste o de que se está poniendo molesto o de que está como muy nervioso, muy excitado, si él no lo identifica, yo le tengo que expresar. Yo le voy a decir, veo que estás como enfadado, como molesto y lo voy a llevar, ¿verdad? Mientras empezamos la estructura. Luego de eso, nuestro niño, pasando los días, solito se va a dirigir a esos lugares. Lo voy a llevar a la zona roja y en la zona roja él va a tener actividades que van a ayudar a que él vaya bajando la ira. En la zona azul yo voy a tener actividades donde lo voy a ayudar a que él vaya bajando la angustia. ¿Qué actividades, por ejemplo? Bueno, a veces simplemente pasarle un cepillito por los brazos. Esto a ellos los tranquiliza mucho. A veces simplemente con un talco para el cuerpo, talco, colocárselo en la espalda y sobarlo, esto le puede ayudar y tranquilizar. Entonces, estas son actividades que yo voy a tener justamente en cada uno de esos espacios para que nuestros niños puedan bajar su nivel emocional y no sean desbordados y es cuando se pierde el control. Vamos a pasar a la siguiente. Esto que ustedes ven aquí es un sistema de enseñanza estructurada. El nombre se ve complicadísimo, pero es la cosa más sencilla. Es lo que utilizamos en nuestras instituciones educativas cuando tenemos niños que requieran de organización. No es suficiente decirle al niño, por favor, levántate y báñate. No, hay niños que requieren visualizar, no porque tengan una discapacidad intelectual, sino porque su canal de aprendizaje, justamente recuerden, por ejemplo, en el caso de estos niños, las características, ¿verdad? Requieren apoyo en las tareas, primero de anticipación y de secuencia. Entonces, cuando él ve, por ejemplo, este horario en su cuarto, y él, por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Colocamos una lámina plástica encima transparente y él con un marcador de pizarra blanca va tachando las actividades que va haciendo. Esto a él le va dando idea de qué cosas entonces ya yo he hecho y qué me falta por hacer. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Estas son actividades bien importantes y bien necesarias para nuestros niños. Quiero presentarles a este personaje. Cuando yo supe la historia de este personaje, a mí me llenó de mucha alegría y de mucho orgullo, ¿saben? Él es el doctor Luis Rojas Marcos y él nació en Sevilla en 1943 y justamente pues su carácter distraído y nervioso no le ayudó para nada en el colegio. En ese entonces, imagínense en los años 1943 cuando él nació, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad era un misterio, ni siquiera estaba diagnosticado, ni siquiera. Entonces Luis parecía sencillamente un niño malo, capaz de agotar a cualquiera.
Pero, ¿saben qué? Su talento natural para la música, que su mamá supo ver, le llevó a aprender a tocar el piano. Él no aprendió solfeo. Él dice que los niños con déficit de atención y hiperactividad nunca van a aprender solfeo. A mí no me gusta colocar etiquetas, pero este es un profesional. Él no lo aprendió. Dice, yo nunca aprendí solfeo, pero él aprendió por oído a tocar piano, guitarra y sobre todo batería, porque nuestros niños pues con la percusión se van muy bien. Luego entonces él fundó con un grupo de amigos un cuarteto en el que tocaba la batería. Se especializó en psiquiatría y bueno, para conocer mejor y entender muchas de las cosas que le pasaban y lo logró culminando su carrera en Nueva York, ciudad en la que se quedó a vivir y donde ha llegado a ocupar puestos tan importantes como el del presidente ejecutivo del sistema de sanidad y hospitales públicos en Nueva York. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿verdad? Cuando canalizamos a nuestros niños de la manera adecuada. Y quiero compartir, pasamos a la siguiente diapositiva, una cita maravillosa que encontramos en el libro Conducción del Niño y donde hablamos de este tema, la toco. Porque dice, algunos niños tienen mayor necesidad que otros de paciente disciplina y bondadosa educación. Tienen mayor necesidad de simpatía y amor. Por sus esfuerzos perseverantes se puede preparar a estos niños díscolos. Y cuando buscamos en el diccionario la palabra díscolos nos habla de desobediencia, de rebeldía. Pero el espíritu de profecía dice, se puede preparar a estos niños díscolos para que ocupen un lugar en la obra del maestro. Poseen facultades sin desarrollarse que una vez despiertas los habilitarán para ocupar lugares mucho más destacados que los de aquellos de quienes se espera más. Qué increíble, ¿verdad? Dios es maravilloso. A nosotros lo que nos corresponde es cumplir con nuestro rol. Y aunque no hay un manual para padres, tenemos nuestro Dios de nuestro lado y a su palabra. Y tenemos herramientas profesionales para cuando las condiciones lo requieran. Hoy entonces se nos invita a seguir el ejemplo de Abraham. Y ¿saben qué impresionante fue justamente la historia de Abraham? La fe de Abraham dice que en Dios y su sumisión a la voluntad divina se reflejó en el carácter de Isaac. Esto lo dice Patriarcas y Profetas en la página 149. ¿Y cómo se reflejó? Con la prueba máxima. Y hay una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, que dice, en el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, podemos pasar la siguiente diapositiva, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la ducha de aquellos 3 días terribles, no había podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Era un muchacho con fuerza. ¿Pero qué hizo este muchacho con fuerza? Dice, con ternura, reconociendo la autoridad de su padre, trató de aliviar el dolor de éste y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que los sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. ¿Qué le hizo a Isaac no dudar de su padre, de la decisión que su padre había tomado? Porque él sabía que su padre estaba en constante conexión con el Señor. Y él sabía que esa autoridad que tenía su padre era una autoridad que venía de Dios. No dudaba de eso, porque él lo veía, porque su papá era congruente. La autoridad, mis queridos hermanos y amigos, es la principal influencia externa de los padres respecto a la educación positiva de los hijos, justamente. La autoridad será más eficaz cuando más se apoye en el ejemplo, en la libertad, en la responsabilidad, en la obediencia, en la motivación. Todo esto son conceptos que juegan un papel importante. A veces hablamos de autoridad y nos vamos a ese autoritarismo, que no es lo que el Señor nos manda. Miren los términos que manejamos aquí: libertad, responsabilidad, obediencia, motivación. Es muy importante que nuestros niños estén conscientes de que lo que su padre hace está dirigido por Dios y es para su bien.
Esto va a permitir que ellos respeten esa autoridad, respeten lo que sus padres digan. Y finalmente vamos a pasar a la siguiente. Quiero compartir otro aspecto muy importante relacionado con el autocontrol, la energía y el respeto de autoridad. Y es la reverencia que nuestros hijos es importante que puedan tener dentro en el aspecto espiritual y secular. ¿Qué deben aprender nuestros niños sobre esto? En primer lugar, nuestros niños deben aprender a establecer la diferencia entre lo común y lo sagrado. ¿Saben por qué es importante esto? Porque es la única forma que las ovejas van a escuchar la voz de su Señor. ¿Cómo van a diferenciar entre una y otra voz si no han aprendido a diferenciar lo común de lo sagrado? Vamos a la siguiente. Y esto es muy importante. Es necesario que nuestros niños desarrollen una actitud de sumisión, de adorador hacia su Creador. Por eso es que cuando nuestros niños están en la iglesia y nosotros los cargamos, estamos cantando, nuestro niño, por muy pequeño que sea, es importante que no esté jugando carritos. Yo lo levanto, le muestro el himnario, aunque él no sepa cantar. Esto le hace ir desarrollando a él esa sumisión de adoración hacia su Creador. Otro aspecto importante es reconocer la diferencia entre su casa y la casa de Dios. Lo que yo hago en mi casa debe ser muy diferente a lo que yo hago en la casa del Señor. Y ponemos un ejemplo que sé que a todos nos han puesto. Si vamos a la casa del presidente de nuestro país, no nos vamos a comportar de la misma forma como lo hacemos en nuestra casa. ¿Por qué? Por respeto, ¿verdad? Y por muchos aspectos más que es importante que nosotros se los expliquemos a nuestros niños. Entonces, el comportamiento en nuestra casa, entendiendo que, por ejemplo, tenemos un niño con déficit de atención e hiperactividad. Sabemos que este niño no va a estar 4 horas quietecito sentado en una silla. Entonces, yo estoy con mi hijo, le anticipo que vamos a estar y le voy a decir, mi amor, vamos a estar 10 minuticos sentados y luego salimos. Salimos 10 minuticos. Hago que drene, que trote un ratico y volvemos a entrar. Pero no podemos permitir que nuestro niño esté solito afuera, esté pegando brincos. Esto es muy necesario y poco a poco ese tiempo de espera en nuestros niños se va a ir alargando, ¿ok? No es que el niño como no puede, no lo va a hacer, no, ¿ok? Importante que nuestros niños entiendan lo que es un libro y el libro de Dios. Esto es lo que va a permitir que nuestros niños vayan desarrollando ese sentido de reverencia. Siguiente. Siguiente. Establece, ajá, y una canción y los cantos de alabanza. Ellos poco a poco lo van a ir desarrollando. Yo me acuerdo mucho de mi sobrinito, el primer sobrinito. Entrábamos a una zapatería y había cualquier tipo de música. Una vez estábamos comprando unos zapatos y terminó un reggaetón y mi sobrinito, amén. Porque para él todos los cantos se suponían que eran para Dios, ¿verdad? Estaba muy chiquitico. Y eso es importante y es bonito cuando después nuestros niños empiezan a identificar esas diferencias. Entonces, ¿qué tipo de canciones yo pongo en mi casa y qué canciones escucho en la iglesia? Y esos son aspectos muy importantes. Siguiente. Su dinero y el dinero de Dios. Y esto lo hacemos con una administración adecuada, ¿verdad? Por muy poquito que yo le entregue al niño, es importante irlo entrenando en la administración y en la mayordomía. Esto es necesario también para que nuestros niños entiendan lo que es la reverencia. Cuando están chiquiticos, ¿qué debemos hacer? Sí, siguiente. ¿Qué debemos hacer cuando están muy pequeñitos? Bueno, tenemos que, y eso nuestras mamás lo saben, ¿verdad? Pero hay mamás nuevas que están entrando a nuestra iglesia, que no conocen la liturgia y que es importante que nosotros podamos orientarlos. Hay que revisarlos, ¿verdad? Y si algo les incomoda, salir, no estar allí con el bebé porque él va a estar muy irritado y eso, por supuesto, va a hacer sentir muy mal también a la mamá. Darle agua o alimentarlo si es la hora y luego volver otra vez. Mostrarle algún objeto de colores llamativos, importante, acostumbrar a nuestro niño a que tenga unos jugueticos adecuados para llevar a la iglesia. No puedo llevarle a la iglesia para el culto arriba una maraca, esas las dejo para la clase, ¿ok? Para las clases de niños, pero cuando estoy en la iglesia con los adultos no puedo llevar una maraca, porque esto, por supuesto, no le va a ayudar a entender que arriba nosotros requerimos de respeto y de silencio.
acariciarlo también, porque a veces puede ser que esté cansado, y vamos a ver en nuestros niños de 2 a 5 años, que es importante que podamos hacer. No, estos niños no tienen la capacidad de comprender el mensaje del predicador, entonces ya sabemos esto. No van a estar completamente quieticos. ¿Qué vamos a llevar? Nosotros tenemos que llevar material para ellos. Un rompecabezas, en almohaditas, cualquier material cristocéntrico que mientras yo estoy escuchando el sermón y estoy pendiente de mi hijo, estoy ayudándole a armar algo, trabajar con algún material, por supuesto que sea cristocéntrico. Siguiente. El otro aspecto también importante es que deben ser entrenados en sus casas con paciencia. ¿Y saben cuál es el mejor espacio para entrenar a nuestros niños? El culto familiar. Esto es clave, mis queridos hermanos. Y el culto familiar, cuando hay bebés, no es el culto personal mío, no es estudiar la escuela sabática, no es estudiar, no. El culto familiar es un culto centrado en el que tiene menor edad. Entonces es algo corto, donde yo canto, donde la historia que le voy a contar va a tener, por supuesto, imágenes, va a tener material. Cuando yo entreno a mi hijo en el culto familiar, es un niño que, por supuesto, va a estar involucrado en la adoración dentro de la iglesia. No el primer día ni el segundo día, porque esto es un proceso, pero poco a poco nosotros vamos a ir gozándonos cuando vemos a nuestros niños involucrados. Y aquí nuevamente hago énfasis. A veces como adultos, bueno, nos colocamos de pie mientras entonamos el niño y el niño se quedó abajo en el piso, no ve absolutamente nada y empieza a inventar, a rayar la silla, a romper o a jugar porque no está involucrado. Entonces yo lo levanto, le muestro el himnario o le muestro la pantalla y le digo, mira, esto es importante, involucrarlos. Así cuando leemos la lectura bíblica. Luego en la predicación lo dejamos con su material, ¿ok? Siguiente, por favor. También es importante que sus periodos de concentración y que estemos muy atentos son cortos. Entonces, vamos a sacarlo en determinados momentos donde nosotros ya empezamos a conocer. Mi hijo va a aguantar unos 10 minuticos. Yo lo saco, pero no me voy a quedar hablando afuera. Yo cubro su necesidad y luego vuelvo a entrar. De esta forma, nosotros los vamos acostumbrando a una verdadera adoración. Siguiente. Sus periodos ya de los muchachos más grandes, de 6 a 9 años, son mayores, disfrutan más las historias, entonces algo que recomendamos mucho para que el pastor, los ancianos, los diáconos, las diaconisas sepan, nuestras mamás, vamos a llevarle hojitas de actividades. El pastor cuando está parado diciendo, bueno, hijos, saquen una hojita y cada vez que yo diga la palabra Jesús, ese simple jueguito para ellos es increíble. Cada vez que diga Jesús van a poner un palito y cuando salga yo les voy a dar algún premio. Y ponen a nuestros niños en una atención, o están los papás, anota, dijo Jesús, o dijo Dios, y esto hace que se puedan involucrar. Ya ellos, sus periodos de concentración son mayores y disfrutan este tipo de actividad. Siguiente, vamos a ver qué otro aspecto importante. Siguiente, entre los niños. Ya se han iniciado en la lectura, entonces si vamos a leer la escuela, la lectura bíblica, nuestros niños deben de tener su Biblia. Esto es muy necesario. Siguiente. ¿Sí? Les gusta participar, ¿ok? No solamente observar, entonces es importante activarlos en la adoración, a pasar adelante, a tener especiales. Yo como madre, como padre, centrarme, no en la presión para que mi hijo sea el centro de atención, no, centrarme en que él desarrolle sus talentos y en que esos talentos los ponga al servicio del Señor en la iglesia. Si a él le gusta cantar, vamos a estar practicando especiales para que constantemente él pueda ir desarrollando ese talento al servicio del Señor. Siguiente. Le agradan los lugares y las compañías de las personas que los tratan bien, entonces eso es muy importante. A veces nosotros decimos, bueno, los papás en las sillas grandes y los niños en esos banquitos sin espaldar. ¿Ven? ¿Cómo un niño puede mantenerse concentrado y cómodo en un banquito sin espaldar? Se mueven, levantan la pata del banquito, la arrastran porque no es algo cómodo para ellos. Esto es importante a esta edad tenerlo muy pendiente. Así como proveemos un espacio cómodo para los adultos, es importante proveer un espacio, si queremos reverencia, cómodo para nuestros niños. Siguiente. Y con los niños entonces ya más grandecitos, de 10 a 12 años, pues ya están maduros para atender, para aplicar el sermón a su vida. Siguiente. Y entonces son muy sensibles a la presión de sus iguales. Por esto es importante cuando empezamos a ofrecer esos seminarios, esos temitas que sabemos que a esta edad nuestros niños
niños ya entrando en la preadolescencia les empieza a afectar la presión de grupo y ahí es cuando empezamos a trabajar. Sus mentes, sí, sus mentes cuestionan y necesitan que se les explique. Esta nueva generación no se satisface solo con decir porque yo se lo dije o porque yo lo digo, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo, mis queridos hermanos, de explicar las razones con amor. Cuando nosotros hacemos esto como lo hacía Jesús, nuestros niños responden de la manera adecuada. Siguiente. Están acercándose a la pubertad y entonces necesitan buenos modelos. Y ahí es cuando la iglesia puede ayudar mucho, cuando selecciona líderes que satisfagan sus necesidades. Necesidades físicas, intelectuales, emocionales, sociales, espirituales. Cuando el líder de club, cuando el líder de sociedades jóvenes o de la clase de primarios, de menores, esto es importante. Buscar perfiles que verdaderamente vayan, por supuesto, a ser un modelo adecuado para nuestros niños preadolescentes, ¿sí? Y bueno, finalizamos con esta palabra que, hablando en el ámbito familiar, es importante y necesaria, la perseverancia. Y quiero cerrar con esta cita siguiente, pastor, por favor, de Nehemías. Miren Nehemías cuando estaba en la construcción, ¿se acuerdan? Nehemías 4:14, y él dijo: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, mi querida mamá y mi querido papá, no tengan miedo de las cosas. Tal vez ustedes no saben nada de conducta o no saben manejar, pero acuérdense que tienen un Señor, que tienen la palabra de Dios ahí, que Dios ha provisto de profesionales en caso de requerirlos. Dice: un Señor grande y temible. Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Ese es el llamado que esta noche el Señor nos hace. Que nos esforcemos. Cuando se dicen pelee, nosotros nunca peleamos sentaditos, ¿verdad? Nos paramos, nos ponemos en pie de lucha y esa es la actitud que debemos desarrollar ante el desarrollo conductual de nuestros niños. Y eso, por supuesto, pues va a traer una gran bendición a nuestras familias. Que Dios les bendiga.